Hoy vamos a hablar de la herida del abandono, de cómo se ve esta herida en la vida adulta, cómo se manifiesta, cuáles son esos comportamientos que me dicen a mí que yo tengo esa herida, porque recordemos que es algo inconsciente. Te voy a hablar de los pasos para identificar si tú tienes la herida de abandono y también de cómo empezar a trabajarlos. Para este tema vamos a hablar de dos tipos de abandono. Hay abandono físico y abandono emocional. Su nombre lo dice. Físico, cuando soy abandonado físicamente porque me dejaron o porque mi papá, mi mamá murió, porque se fueron a vivir a otro país o están pendientes pero a la distancia, allí se da la herida del abandono, porque como no lo tengo enfrente, no convivo con esa persona que amo, con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, con quien sea que sea la figura de autoridad, entonces se marca esa herida de abandono. Y es muy importante separarlas porque el abandono físico y el abandono emocional trae diferentes repercusiones en la vida adulta. Te voy a dar unos pasos importantes para que tú identifiques si vives con la herida de abandono. Primero, quiero empezar con esto. Cuando hay abandono emocional, el niño siente en su interior que no tiene apoyo, que no tiene protección, que no tiene cuidado, que no tiene una conexión segura. Entonces todo esto hace que él sufra y muchas veces que reprima ese dolor, muchas veces que no lo exprese. Entonces de allí viene en la vida adulta el querer siempre ser aprobado, el miedo a ser abandonado. Y te voy a contar algo desde mi experiencia con el tema del abandono, porque yo siento que sufrí todas las heridas de la infancia, pero el abandono estuvo muy marcado en mí, porque mi mamá muere violentamente cuando tengo 12 años, entonces es como un día despertar y no es solo que no esté la persona, es que no está el cuidado, no está el amor, no está el apoyo emocional, entonces tu mundo se derrumba de un día para otro. Vamos a hablar de dónde viene la herida de abandono. Y quizás tú veas que te identificas con alguna de estas y puedas decir, bueno, por eso tengo tanto apego emocional, por eso priorizo primero a los demás, por eso quiero que todos estén contentos y no pienso en mí, me abandono a mí misma, me abandono a mí mismo porque siempre estoy pensando en alguien más, sea pareja, hijos, amigos, cualquier persona o padres. Entonces, viene de padres emocionalmente distantes. Podría decirse, por ejemplo, que el niño está allí, pero sus padres emocionalmente no están con él, ya sea porque están trabajando, ya sea porque están ocupados, o muchas veces están presentes, pero están en el celular, están en el televisor, están hablando con los amigos, con las amigas, o el papá está saliendo a jugar, a hacer otras actividades y no le dedica el tiempo suficiente a su hijo. Entonces se crea la herida de abandono. Aunque estén papá y mamá presentes, se crea el abandono emocional. El segundo punto, la ausencia física. Ya lo hablamos. Está en otro país, muere, lo abandona, o en muchos casos nunca conocen a su papá, nunca conocen a su mamá, son criados por otras personas. En el tercer punto tenemos los cambios bruscos. Hay un abandono cuando hay un cambio brusco, por ejemplo, cuando papá o mamá viajan a otro país, hay un cambio brusco. Entonces está de que está conmigo hoy, me apoya, me cuida, me apoya con las tareas, porque estamos hablando de los niños. Recuerden que en este punto aún no hemos hablado del adulto, estamos hablando aún del niño. Entonces es un cambio brusco, tanto si viaja como si muere, como si hay una ruptura allí emocional con el niño, un lazo que se rompe de un día para otro.
El siguiente punto es el rechazo emocional. Muchas veces los niños se sienten rechazados emocionalmente, entonces se sienten abandonados, no se sienten queridos, no se sienten acogidos, protegidos, seguros, entonces se da el rechazo emocional. Y por último, sentirse ignorado o no importante. Simplemente que se sienten que todo mundo es más importante, que él quiere decir algo, quiere expresar algo, quiere tener un momento, aunque sea para ver la tele. Cuando el niño quiere estar con papá y mamá, un juego didáctico, un espacio, pero no está su papá, no está su mamá. Entonces es allí donde se da el tema del rechazo y que se siente no importante. Ahora, ¿qué aprende el niño con todos estos pasos? Estoy solo, no soy prioridad y seguro hice algo mal porque todos me abandonan. Estoy solo, no soy prioridad, hice algo mal porque todos me abandonan. Eso lo toma y lo recibe su subconsciente. Entonces, ahora, en la vida adulta se ve de esta forma. Tengo 6 puntos para que mires si te identificas con uno de estos. Primero, miedo a perder personas. Miedo a estar abandonado. Miedo a perder a su pareja, a sus hijos, a sus padres. A cualquier persona que ame, siente que la va a perder. Entonces está con el temor de que la voy a perder, no va a estar conmigo, me va a abandonar o se va a morir. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre, como perdí a mi mamá a los 12 años de una forma muy violenta, entonces cuando, por ejemplo, tuve mi primer hijo, era un temor de que quizás lo iba a perder. Siempre tenía el temor de que lo iba a perder. Trataba de orar y siempre estaba como en conexión con Dios y Dios y cuídame y protégeme. Y mi niño, cuando mi niño nació, yo tenía una sensación de que no podía dejarlo solo, de que cuando estaba dormido tenía que estar pendiente, entonces siempre estaba mirándolo, volteándolo para un ladito, para otro, porque tenía muy marcada la herida de abandono. Entonces siempre pensaba que iba a perder a las personas que amaba, y eso es a un nivel subconsciente. No es como que, no, es que es pura paranoia y porque está toda hora pensando negativo y porque siempre está atrayendo lo peor. No, es algo inconsciente. Yo no quería sentir eso, pero lo sentía y por eso me tocó trabajar mucho las heridas de la infancia, mucho el tema del abandono, porque lo tenía muy marcado. Para poder empezar como a fluir, a amar, a pensar que todo es en el tiempo perfecto de Dios, que si Dios me había dado mis hijos era porque quería que estuvieran conmigo, a confiar y a tener más fe de que iban a estar bien. Segundo, apego emocional. Cuando uno tiene esa herida marcada, y lo voy a hablar en este caso por mí, el apego emocional es gigante. Si tú te identificas conmigo y sientes esos celos enfermizos, yo los sentía. Yo tengo un hogar de 26 años, pero los primeros 5 años fueron terribles porque yo tenía un apego emocional. Era como si yo tuviera tanta falta de amor, que yo veía a mi esposo con un amor enfermizo, con un apego emocional, donde yo pensaba que siempre estaba pensando que me iba a abandonar, que me iba a traicionar, que estaba con otra mujer. Siempre en mi cabeza esos eran mis pensamientos. Miedo a perderlo y un apego emocional. Estaba buscando llenar ese vacío de amor, porque no tuve papá, no tuve mamá. Mi papá no vivió con nosotros. Se fue cuando estábamos muy pequeños, entonces vivíamos solo con mamá. Éramos 8. Entonces éramos 8, había un apego emocional enorme porque la única persona que estaba allí presente era mi mamá. Y ella de un momento para otro no es como
como que no, o sea, ¿quién está preparado para que se le muera un ser que ama? Nadie, nadie. Y a esa edad es duro, es una depresión, un dolor. Entonces, claro, yo ya tenía marcada mi herida de abandono, entonces en la vida adulta yo ya sentía que no iba a poder, o sea, que todo mundo me iba a abandonar, no me sentía suficiente, que nadie me iba a querer, que yo no era merecedora de que me amaran. Entonces empieza uno a ver todos esos rasgos. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde viene este sufrimiento? Es ahí donde uno toma conciencia y dice, debo trabajar esto como lo hice yo, como quizás lo tengas que hacer tú, si estás con demasiado apego y demasiado miedo a que te abandonen y a perder. Ahora, el tercer punto, ansiedad cuando alguien se aleja. O sea, es como que si está en casa conmigo, estoy feliz, estoy tranquila, me siento en paz. Pero se aleja, o sea, se aleja, aunque fuera a trabajar, ya estaba el infierno de celos. Entonces, es una ansiedad que uno siente, y lo digo porque yo lo sentí, y sentía que si se iba, quizás no iba a volver. Porque como yo no me sentía merecedora, yo pensaba que quizás iba a conocer a alguien mejor y que no iba a regresar. El cuarto punto, tolerar relaciones que te lastiman. En este punto es muy marcada la herida de abandono. O sea, toleras hombres que te maltratan, toleras infidelidades, toleras que te ultrajen, que te humillen, que te golpeen, toleras amistades que te drenan, que acaban con tu energía, toleras a la familia de tu pareja que te critica, pero que siempre estás ahí como por quedar bien, poniendo tu mejor cara, sí, bienvenidos. Entonces toleras todo ese tipo de situaciones por miedo a que te abandonen. En el caso de nosotras las mujeres, muchas mujeres toleran maltrato físico, a veces hasta a punto de perder la vida, y están ahí tolerando, aguantando. ¿Por qué? Porque no quieren quedarse solas y no se dan cuenta que hay relaciones que simplemente no van a mejorar, que hay relaciones que es mejor perder. Siguiente punto, sentir un vacío cuando estás solo. No es normal que al tener 1 hora, 2 horas, 3 horas para estar contigo mismo, contigo misma, sientas un vacío que crees que no se puede llenar. Sientas esa ansiedad de estar rodeada de personas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a amarse, aprende a darse su lugar, aprende cuál es su valor, uno se da cuenta que uno necesita tiempo para estar a solas con uno mismo, aunque tenga hijos, aunque tenga esposo. Yo los tengo, los amo con toda mi alma, pero también necesito el tiempo para mí. Entonces, si tú crees que sientes ese vacío, que tienes ese apego, esos celos, que tienes ese miedo a perder, el miedo a que te abandonen, el miedo a que no te quieran, o sea, que te abandonen emocionalmente, créeme que debes trabajar. Y te digo algo, nadie lo puede hacer por ti. Yo lo hice, porque un día decidí, me cansé de estar suplicando, mendigando, llorando, arrastrándome, llena de celos, llena de conflictos, lastimándome a mí y lastimándome a las personas que amaba, que amo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta, nos aprendemos a conocer y tomamos lápiz y papel y decimos, me pasa esto, esto y esto, nos damos cuenta que el problema es de nosotros y que si no sanamos esa herida de abandono, terminaremos dañándonos a nosotros mismos, a la persona más importante de tu vida, que eres tú misma. Entonces, primero te dañas a ti y luego dañas a los demás. Yo esta mañana, para preparar este video que quería hacer, porque estamos trabajando las heridas emocionales, al sentir tan marcada esta herida de abandono, yo dije, ¿cómo me sentía? Empecé a recordar cómo me sentía cuando murió mi mamá. Quizás cuando mi papá se fue y nos abandonó, no fue, digamos, muy marcada la herida de abandono, aunque la hubo, pero lo que fue un
golpe, o sea, lo que fue algo inimaginable fue la muerte de mi mamá. Entonces yo tomé lápiz y papel y quise hacer una lista de lo que a mí me pasaba para saber si tú te identificas. Quizás tu abandono no está tan marcado como el mío, o quizás sí. Si te identificas con una de estas, es bueno que tomes lápiz y papel y digas, también me pasa, o me pasa en este sentido, en otro no, quizás a ti te pase totalmente diferente. Pero yo, primero, hice unos cursos de sanidad emocional. Segundo, trabajé mucho en mí. Tercero, estudié. Me puse a estudiar porque quería ayudar a otras personas a sanar como yo lo había hecho. Entonces, tanto de mi experiencia personal, te estoy hablando, como de la experiencia profesional. Yo me identifiqué con esto. Dice, a mí me pasó que de un momento para otro mi mundo dejó de ser seguro. Entonces empezaba a sentirme de que no me sentía bien en ninguna parte. O sea, como era huérfana, no me sentía bien y me sentía insegura. Me escapaba del colegio, me iba del colegio porque no quería estar allí y me iba para el cementerio. Desde la mañana hasta que se iba a poner de noche. Allí en el pasto, a llorar y llorar y llorar. Y yo sentía que mi mundo se iba a acabar. Pues tenía 12 años, luego llegó mi adolescencia. Obviamente caí en una depresión terrible. No quería vivir, no quería absolutamente nada porque mi mundo se derrumbó. Entonces, hoy recordando todo eso, me di cuenta que esa herida se marcó demasiado en mí. Lo que te dije antes, el miedo a perder a las personas. Me pasó muchísimo los primeros años con mi esposo. Siempre pensé que lo iba a perder, que él no me quería, que había alguien mejor, que no iba a regresar. Luego quedé embarazada de mi primer hijo y era lo mismo. Siempre era como que el cuidado de mi embarazo. Luego tuve mi bebé y yo pensaba y me soñaba. O sea, me acostaba a dormir y me soñaba que mi hijo se ahogaba. Me soñaba que se moría. Me soñaba que se caía de un puente. Me soñaba que me lo atropellaban. O sea, yo decía, Dios mío, era una cantidad de sueños, pero eran involuntarios, era como simplemente el dolor que traía, que me hacía sentir que lo iba a perder, así. Entonces por eso yo un día dije, no más, me cansé y empecé a trabajar en esa herida de abandono. Ansiedad, cuando alguien se aleja, sentía esa ansiedad. Sensación de soledad estando acompañada. Podría estar rodeada de miles de personas y me sentía sola, muy sola. Dificultad para sentirme suficiente y importante. Por Dios, uno se siente como lo peor. O sea, todo el mundo es mejor, todo el mundo es importante, a todo el mundo lo van a amar, todos tienen derecho a que los amen menos uno. Porque pues como yo tenía mi herida de abandono allí marcada, yo no me sentía suficiente ni merecedora de amor. Hipermadurez, crecer rápido. Obvio, pues a los 12 años ya hay que crecer porque ya no está mamá, que es la que provee, que es la que hace. Entonces hay que empezar a trabajar a temprana edad. Me tocó terminar mi bachillerato de noche porque yo tenía que trabajar en el día. Entonces ya a los 13, 14 años ya estaba trabajando porque tenía que crecer, simplemente tenía que conseguir de qué vivir. Miedo a depender emocionalmente y apego muy fuerte a las relaciones. Ya hablamos del apego, fue un apego tremendo. Todas estas situaciones fue por las que yo pasé. Si tú te sientes identificado, identificada, créeme que debes empezar a trabajar en tu sanidad. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te sirva enormemente a ti o a una persona que conozcas, que veas que debe trabajar, que tiene alguno de estos patrones que se identifican con la herida de abandono. Que tengas un feliz y maravilloso día, que Dios te bendiga enormemente y nos vemos en un próximo video.